What the fuck is God? Hola, soy artista de tiempo medio. Debería hacerlo de tiempo completo, pero bueno. No sé si tengo memorias. Tengo una memoria así como específica de que alguien una vez me dijo, vos deberías seguir por ese camino, pero creo que nunca dejé de hacerlo, ¿no? Es la diferencia entre la creatividad de un niño, que la tienen todos, no cortarla, ¿no? Creo que es lo más importante, no cortar esa creatividad. A mí nunca me la cortaron, mis padres al contrario lo fomentaron, entonces nunca dejé de hacerlo. Pero sí recuerdo una historia así específica. Una vez estaba en jardín de infantes eh, dibujando con unas tizas, con charcoals. Y viene una maestra, ¿no? Y como que me dice, wow, usted debería dedicarse al arte. Y pasé así por varias etapas, ¿no? Con esas decisiones de qué estudiar y qué hacer. Universidad, mucho antes estaba yendo a clases con diferentes artistas y me dieron siempre como esa posibilidad de elección, de que yo estudie con quien quiera, el tiempo que quiera. Y así crecí. La formación académica fue un poco difícil para mí, ¿no? Como la formación clásica académica. Reconozco ahora que aprendí demasiado, aprendí mucho y es también muy necesario, creo que es esencial de todo artista aprender a construir algo antes de construirlo a la forma que vos quieras. Al final el arte verdadero es un poco extremista lo que voy a decir, pero es cuando uno no escucha a nadie, cuando uno hace lo que realmente quiere sin estar pensando y si le va a gustar y si no le va a gustar y si se va a vender y si no se va a vender. Eh, Hacer lo que quieras, es lo único que te va a hacer único. Es una pregunta bien rara, porque creo que es la primera vez que estoy hablando en público, no he hecho exposiciones en mi vida, no he tenido un cuadro expuesto en una galería. Entonces sí, me considero un buen artista porque reconozco que le he metido mucho esfuerzo eh, y sensibilidad más que todo, ¿no? Y poder transmitir. Entonces sí, yo me considero un buen artista por eso mismo, porque nunca dejé de intentar, dejé de esforzarme. Mi meta no es hacerme famoso, mi meta no es hacerme público, no fue nunca mi intención. Mi intención es que bueno, si alguien y mucha gente ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de tener algo mío en su casa y que les agrade a ellos, ¿no? Eso me satisface a mí. No es mi meta volverlo algo comercial. Creo que como cualquier disciplina, ¿no? Salir de la mente, pues, dejar de pensar, dejar de analizar, de calcular. Pero requiere trabajo, porque cuando uno empieza cualquier disciplina no puedes tener la mente en blanco. Eso es una disciplina que uno tiene que seguir hasta el punto de que uno lo haga naturalmente sin la necesidad de pensar. Y creo que para mí ese fue mi refugio siempre, ¿no? Poder salir de una mente que es súper inquieta. Tengo un montón de cosas ahí adentro que ustedes no se dan una idea, así como a otro nivel. Entonces, el arte fue eso. ¿En qué me inspiré? Esta es una línea de trabajos que he estado. Una vez me hice este planteamiento de qué pasaría si la humanidad desaparece. Y me encanta, es bien utópico, ¿no? Porque al final es como un proceso bien sanador para la Tierra. Pero algo que me gustó mucho también es el paso del tiempo en los objetos. Y creo que si la humanidad desaparece, se notaría mucho más a toda escala, ¿no? Cómo la naturaleza vuelve a tomar posesión de lo que una vez fue manufacturado o diseñado por la humanidad. Una serie de pinturas y por lo general hay monos, porque no sé, me gusta creer que si nos vamos son como los siguientes. En este caso sí es una escultura griega clásica, tomando posesión y haciendo esta figura, ¿no? Que ya está en el abandono, su hogar. Algunos conceptos también de arte oriental, como es el kintsugi, ¿no? Que es el relleno de las grietas con oro. Entonces trabajé varias partes con láminas de oro
para eso mismo, ¿no? Como enaltecer y embellecer lo que, lo que en estas culturas. Sí, me gustó esta obra para explicarle un poquito también lo que estaba trabajando y en esta línea de si la humanidad desaparece. Creo que en estos materiales o en esta herramienta que tenemos los artistas es donde más uno puede ver la mente, ¿no? Y los sentimientos y donde uno expresa y como preguntaba Alessandro, y no sobre qué tanto uno se refugia. Entonces, estos, por ejemplo, es de mi último. Yo dibujo mucho cuando viajo. No llevo cámaras. Me gusta mucho la fotografía, soy un apasionado, pero cuando viajo trato de poder conectar a través del dibujo lo más posible en Ciudad de México. Y me gusta mucho sentarme en parques, ¿no? Y solo dibujar. Esto eran los coyotes de Coyoacán en una plaza. Bien, un parque en Ciudad de México. Y este me lo acuerdo, increíble, me quedé un montón de horas. Si alguien alguna vez estuvo en Teotihuacán, sabrán el sol que hay en ese lugar, pleno mediodía, ahí se ven las sombras exactas, cayendo desde arriba, un calor terrible. Y me tomé el tiempo de hacer estos análisis en las pirámides. Algo que me gusta mucho siempre es encontrar la lógica y la geometría también en las formas. Ancestral tomaba mucho en cuenta esto, ¿no? La importancia de las matemáticas y la simetría. Creo que aprender a través de la forma tridimensional de una escultura y de otro artista es muy, muy bueno. Paso mis viajes y de ahí después, bueno, ya volví, entonces ya como que dejo y lo uso más para mis cositas. Esto, por ejemplo, fue uno de los primeros bocetos de esta pintura que les estaba mostrando anteriormente. Después de ahí me fui a Colombia hace poco, tuve un viaje en Colombia, que es mi lugar de nacimiento, me fui desde muy chiquito, nunca más volví, entonces también un viajecito para reconectar y en lugares donde estuve cuando era muy pequeño. Y después, ¿qué más tenemos? Después ya entro a un parque nacional, rodeado de naturaleza, estuve conectando también y aprendiendo de mis monos, que son al final los protagonistas muchas veces de mis pinturas y me gusta pasar tiempo con ellos. Son mis análogas, la gente cuando les digo te puedo tomar una foto y les salgo un cuaderno, se ríen un poquito, pero sí siempre se van contentos. Por lo general faltan muchos porque muchos los regalo. Unas playas, ¿no? Estas escenas, estas playas me gustaron mucho, las playas nudistas colombianas. Muy bonitos lugares. Aves, siempre también tuve mucho de este trabajo y estudio de aves, me gusta mucho eso. Se va dependiendo mucho del propósito de la imagen, ¿no? Por ejemplo, si mi propósito es que se pueda identificar, ¿no? Que vos puedas saber qué ave es. Lineamientos de patrones de colores y trato de que los tonos sean lo más parecido, ¿no? Entonces sí, tiendo a trabajar el realismo, me gusta mucho, me siento cómodo trabajando el realismo, pero me gusta también desestructurarlo un poco, ¿no? Práctica hace el aprendizaje, entonces yo creo que para aprender hay que ver lo más posible, ¿no? Familiarizarse con la forma, con el color. Y sí, te da una facilidad, ¿no? Tener ya algo que uno pueda reflejar y transmitir. Pero una vez que haces eso un montón de veces, que ves algo y lo transmitís y lo reflejas en un papel, entrenas a tu mente para que después no lo necesites, ¿no? Creo que esos pasos así grandes, yo me acuerdo, para muchos estudiantes de dibujo es pasar de la forma plana a la tridimensión, ¿no? Entonces, y eso se aprende a través de la práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora puedo a través de la práctica y entender cómo funcionan un montón de cosas que son físicas y entendimiento general de la materia, clima, puedo crear un paisaje desde cero que sea realista, ¿no? Que sus proyecciones de sombra estén bien, que los colores y la reflexión y esos colores sean realistas, pero fue por la observación. Entonces, sí, facilita tener un ejemplo, pero no se queden en el ejemplo, usen el ejemplo como un método de aprendizaje. Y es bien difícil hablar, ¿no? De comprar y vender arte en un mundo donde
está totalmente terciarizado. Hasta yo, como artista, considero que no es esencial que la gente compre. Muchos años, ¿no? Trabajando mi trabajo, como les comentaba, soy mitad artista por el momento y muchos años vengo trabajando en desarrollo internacional y trabajando en proyectos sustentables, trabajar con comunidades indígenas que han estado excluidas, ¿no? Por decirlo así, bien excluidas de estos países, ¿no? En los que vivimos, y más en Guatemala, ¿no? La diferencia social es tan grande. Sentí la necesidad de que también podía aportar desde ese lado, entonces me trae un montón de alegría, ¿no? Poder ejecutar proyectos que van a seguir funcionando cuando yo no esté, y creo que es eso lo que debemos hacer todos, ¿no? Como personas, eh, dejar un mundo mejor sin que nos necesiten, ¿no? Es lo que entendí durante muchos años, que no, que dar no sirve de nada, hay que enseñar. Y eso, si quieren una pieza de arte que los llene de alegría y lo pueden pagar, bienvenidos, me contactan. Y sé que son amantes y es lo que le apasiona, y qué lindo, ¿no? Que pues ellos se levanten y en la sala de su casa vean las especies de aves que han pasado años buscando, por ejemplo. Entonces, eso es lo que puedo ofrecer yo como artista. Puedo ofrecer un recuerdo, puedo ofrecer algo mío. Es lo que trato de hacer, ¿no? Trato de no... Me gusta más que alguien venga y me diga, mira, vendeme ese que ya está hecho, más que me llenen de condiciones para hacer uno, pero las ideas siempre se pueden hablar. He tomado muchos encargues. Si la idea me parece que tiene una proyección artística y me va a gustar y me va a divertir hacerla, hago el retrato de la abuela, no hay problema. Si te gustó esta historia, sigue lo que es Equity Enterprises en YouTube para poder ver más de estas historias inspiracionales, al igual que síguenos en nuestras redes sociales.